otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre está al tanto de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. O Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Bienvenidos a Doctrina y Realidad, el único programa donde se aprende a amar al general Perón. El programa donde entrevistamos a compañeros, donde dialogamos sobre la nueva forma de vivir de los argentinos. En este caso, estamos con un amigo de la casa, un compañero. Él es el secretario general del Instituto Manuel de Rosas, Juan Manuel de Rosas, perdón. Es historiador, es politólogo, es escritor de libros, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo viene el día hoy, Pablo? Me enteré por ahí que... Mira, hoy sí, día agitado, porque, bueno, primero muy atento a lo que nos sucedió, como todos los empleados estatales, para este fin de septiembre, que somos planta transitoria, a ver si nos renovaban o no nos renovaban, quién echaban, quién dejaban de echar. De hecho, en el Instituto Rosas tuvimos 2 bajas, o sea, echaron a 2 trabajadores, así que es una muy mala situación, amén de los trabajadores y trabajadoras que han echado en otros organismos del Estado, aplicando una política terrorífica e indigna. Por eso la preocupación de todo el fin de semana y el lunes al respecto. El propio lunes, al mismo tiempo, tenemos que seguir nuestras actividades y conmemoramos un nuevo aniversario de la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, que había
el 30 de septiembre de 1989. Y en el día de hoy, más allá de dar clases, estuve coordinando una mesa sobre peronismo en unas jornadas de historia en el Instituto Joaquín B. González, y vengo de un programa de radio en la sede de la UOM Capital, también hablando sobre historia y política. Sí, Así que un día Pablo, agitado. se te ve, sí, y se te ve bastante activo en estos días desde ya, el repudio de este programa a lo que viene haciendo este gobierno con el tema de los despidos masivos con los compañeros del Estado. Desde ya es el repudio de este programa a eso, ¿no? Y toda la solidaridad con los distintos compañeros que tienen, que quedan sin trabajo, ¿no? No, por supuesto, es terrible, y eso marca también, ya que vos hablabas de cómo nos va en el día a día, ese día a día cada vez es peor, más desamorado, más sin empatía, más sin solidaridad ni justicia social. Entonces, obviamente, aquí hay como dos elementos que hace falta peronismo. Y esos dos elementos es la falta de amor y de un rasgo de humanidad que se emite desde el gobierno nacional, y una falta de una propuesta seria, superadora, que hoy por hoy el peronismo no está presentando. Entonces hay como una orfandad en el pueblo argentino que es notoria, porque hay uno que lo ataca y hay otros que lo deberíamos defender y no lo defendemos. Entonces, eso marca también la situación tan desesperante que se vive en nuestro país. Esto no quita que haya otros sectores que estén bien, los sectores concentrados, por supuesto. Lo hemos visto en el reportaje de Susana, o en La Nación Más, Infobae, digamos, hay sectores que explicitan su apoyo a la actual administración nacional, y nosotros, cuando digo nosotros, es el peronismo, aunque deberíamos debatir quiénes somos nosotros, no encontramos todavía una voz única o un conjunto de voces que le den por lo menos un poco de esperanza a esta situación que se vive, que es lo que el peronismo se ha caracterizado. Comentaba recién en el programa de radio, hay un 40% de antiperonismo que es puro y duro. Van pasando los años, las décadas, y pasa de hijos, madre, abuelos, bisabuelos, y es como a veces baja un poquito de 38, a veces sube, pero más o menos tomando la referencia del pico máximo de nuestra elección, del 62 y pico por ciento que tuvo Perón como presidente en la elección de septiembre de 1973, digamos, bueno, tuvo un 62, casi 63% de apoyo, pero hubo un 37, 38 que no, que seguía irreductible, y eso que cayeron casi todas las listas porque casi todos apoyaban a Perón. Entonces, desde ese momento ahora, más o menos ese porcentaje se mantiene. El problema es que había hasta muchos antiperonistas que nos votaban, porque nos odiarán, nos desprecia, pero sabemos que económicamente mantenemos un estándar de vida y hay distribución de la riqueza. Entonces nos podían seguir insultando o a viva voz o en su casa, pero nos votaban. Hoy ni siquiera. Hoy hemos dejado y arriado las banderas de la justicia social y la distribución de la riqueza y el pleno empleo por otro tipo de banderas que la verdad no pueden ser muy valiosas, pero no suman a resolverle la situación de las familias argentinas. Entonces, hoy por hoy, el peronismo o el movimiento nacional tiene que dar algún tipo de respuesta seria,
concreta y no me importa si es con otras melodías, pero tiene que dar una respuesta, que es lo que siempre caracterizó, dándole lugar al movimiento obrero, dándole lugar a los sectores sociales que integran un frente nacional y no cerrarnos como si fuésemos un movimiento de centro izquierda europeo. Nosotros somos otra cosa. Con respecto a eso que decía Pablo, creo que esto, primero, la falta de, si se quiere, la ausencia de una conducción, ¿no? Hoy por hoy, como que esa conducción estuviera en disputa, por un lado, y a su vez, a la falta de conducción es la falta de una política justicialista, que no la vemos. Bueno. Creo que lo último que vimos, creo que fue por allá, entre el 2009 y 2013, si no me equivoco, y después para adelante, bueno, ha venido la debacle, ¿no? Desde el punto de vista del movimiento, ¿no? Más que nada de la parte dirigencial, porque el movimiento siempre está vivo, ¿no? No, coincido con vos plenamente. Digamos, acá hay una falta de... A ver, la falta de organización se traduce en una falta de conducción y esa falta de conducción se traduce en una falta de propuestas, de un proyecto claro. Eso seguro. Que haya conducción en disputa no nos extraña dentro del peronismo, ya lo vivimos después de la derrota del 83 entre Renovación y Ortodoxia. El tema es que en esos momentos, décadas atrás, la Renovación y la Ortodoxia tenían un proyecto claro, centrado en el peronismo, por supuesto, pero los matices que unos y otros poseían eran concretos, claros y palpables. Hoy no, hoy hay más bien un debate de personajes por ocupar un rango, pero no hay un debate sobre cuál es nuestro modelo a seguir, nuestro modelo político a seguir. Voy a tirar algo, o por lo menos tiro una reflexión y una pregunta al mismo tiempo. Las últimas presentaciones de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, sobre todo los papers, los textos que ella elabora, o su equipo del Instituto Patria, o algunas de las partes de sus conferencias magistrales, yo creo que son muy valiosos y hacen al debate, lo enriquecen. Más, creo que hay algunas puntas que ni propios ni extraños, estoy hablando dentro del movimiento, las corporizan, porque nadie se hace cargo. Se hacen cargo más de los gestos o los modos que puede llevar adelante Cristina, o que le hacen creer que ella está para dar conferencias magistrales como si fuese Konrad Adenauer o Henry Kissinger, cuando, más allá de la capacidad que tiene ella como estadista, o que tuvo como estadista, hoy necesitamos respuestas más concretas de, no cuanto de elaboración de un programa, porque ella tira algunas puntas y podemos coincidir o no, pero son muy interesantes para debatirlas. Pero tenemos un par de problemas. Uno, que hay ahí en disputa, hay casi una disputa familiar. Me siento como en la novela Dallas o Dinastía, ¿no? Donde hijo, madre, el padre murió, pero digamos, hijo, madre, excuñadas, el hijo pródigo, el que no está, y qué sé yo, disputan un espacio. Y ese espacio lo disputan por el espacio en sí, pero no por una propuesta superadora o algo distinto. No es que Axel tiene un proyecto y Máximo Kirchner tiene un proyecto diametralmente distinto, sino es por quién ocupa determinado sillón
y maneja determinada lapicera, desconcertada. Hay peleas internas al divino botón, a cielo abierto, que nos tenemos que pelear seguro, pero puertas adentro, y que nos peleemos por algo serio, concreto, ¿no? Que hay uno que habla en contra del dedo de la madre, el hijo habla sobre los que no son beneficiados por el dedo de la madre. Cuando se presentan a actos, parece como una fiesta de 15, sale a saludar la madre, el hijo y las exnueras, el amigo fiel y todos los demás. Y por el otro lado, los que están con Axel le hacen como un pogo, una barra, cantándole feliz cumpleaños, un grupo de funcionarios que tendrían que estar caminando la calle en vez de haciendo eso. Entonces, bueno, hay como un desconcierto y le sumo eso dentro de lo que sería el oficialismo dentro del PJ. Y después sumo otras propuestas peronistas o panperonistas por derecha y por izquierda que la verdad pueden ser valoradas, tienen un poco más de base, te cito Moreno o a Grabois, pero falta una cohesión, ¿viste? Tanto de unos como otros. Entonces estoy convencido. El punto medio es el punto que nos tiene que guiar. No es timidez, sino que nos pongamos todos de acuerdo dentro del peronismo. En este sentido, ¿crees, Pablo, que como pasó en algún momento, quizás allá en los 70, en un momento hubo aquello del nada sin Perón, ¿no? Que se utiliza, es lo mismo que traducen al tiempo de hoy para Cristina, pero yo creo que los que escribieron eso se olvidaron de una parte, ¿no? Que es la parte siguiente, que es precisamente sin Perón no hay solución, ¿no? ¿Crees en este sentido que se debe volver a las bases, a las raíces, a la organización tal cual como fue el peronismo en sus mejores momentos? Son dos planos de acción política. Yo te diría casi como el carocito de acero. Uno tiene que ser duro adentro, bien cerrado, bien hermético en cuanto a la firmeza de sus ideales, pero después flexible en las maniobras que desarrolle por fuera. Léase, el hecho de volver a Perón no es meramente un fetiche porque a mí me guste Perón, porque es pintón, alto y sabía leer, escribir y era piola, sino porque demostró en el ejercicio de su magisterio, ya directamente va más allá de ser presidente de su magisterio, porque era docente, que era un hombre de visión amplia, y si algo enseñó como un hombre de visión amplia es ser amplio en cuanto a los modos de ejercicio político y las respuestas que debe dar al respecto. Entonces, retrotraernos a Perón no es que yo le obligue a todos a ser afiliados del PJ y que me recitan la marcha peronista. No, volver a Perón es tener el fundamento de la justicia social, independencia económica y soberanía política y las tres banderas. Así de sencillo. ¿Y esto por qué? Porque no puede ser que el peronismo, frente a la enormidad de las acciones que realiza Milei cotidianamente, mande un tuit o junte firmas o no sé qué otra expresión tilinga realice cuando nosotros tenemos que movilizarnos en serio. Pero previo a la movilización tenemos que exponer un programa concreto de gobierno. Yo adhiero al programa de la década ganada, 100%, pero yo no puedo en el 2024, 2025 decir, como ha pasado otras veces con Cristina, señores, señoras, la solución es volver a la década ganada porque los tiempos son vertiginosos
Y la situación política y social de nuestro país ha cambiado al respecto. Y si hay algo que caracterizó a Perón, es ser un hombre adelantado a su época, que interpretaba los movimientos políticos y sociales de la época que le tocó vivir. Léase, en los años 40 interpretó que sin distribución de la riqueza y previo desarrollo industrial, integración de los sectores populares y un proceso de sindicalización, este país era inviable, porque este país parecía del siglo XIX, pero no lo que dice Milei, sino del siglo XIX atrasado, con un casi señor feudal que daba latigazos a los trabajadores. Eso no, donde la mujer y el hombre no tenían ningún tipo de expresión y se luchaba por las 8 horas de trabajo. Entonces, no, Perón plantea un modelo de integración en los 40. En los 70 plantea un modelo de integración ya no local, ya no únicamente la tercera posición, sino que empieza a hablar del regionalismo, del universalismo, un planteo de organización mundial que excede el marco de la globalización o todo lo que se ha hecho, porque tiene otro rumbo, quizás más cercano a lo que puede plantear Putin con los BRICS, junto con Lula, que todos los otros que están dando vueltas. Pero digo, hoy Perón sentado no repetiría ni la Constitución del 49 ni otras cosas, sino porque las rechace, sino porque digo, no, esto sirvió en su momento, hoy hay que incorporar una serie de derechos, visiones mucho más profundas. Cuando habló Perón, en los 40 el hombre no había llegado a la luna. Cuando vuelve a la Argentina ya había llegado a la luna, dieron varias vueltas los rusos, los norteamericanos, estábamos en plena Guerra Fría, era otro contexto y había sido derrocado al toque Salvador Allende en Chile por Pinochet. Entonces, bueno, plantea unos modos de ver la realidad. Hoy hay que plantear nuevos modos de ver la realidad. Insisto, yo sí creo que hay que hacer una nueva melodía, pero esa nueva melodía tiene que usar instrumentos del peronismo, en todo sentido, como base para estructurarnos. Después, cómo nosotros difundimos esa idea, cómo vemos que se da esa idea, porque hay muchos muchachos y chicas que están obnubilados con los Zoom, el vivo del Instagram, ahora son todos youtubers y demás, pero el problema de todos estos muchachos es que les falta contenido, porque en algún momento pues empiezan a hablar cuánto comieron, cuánto fueron al baño y con quiénes se acostaron. Bueno, con el peronismo pasa lo mismo. Nosotros, al contrario, al revés, nosotros nos sobra contenido. Nos sobra contenido. El tema es que lo tenemos que explicitar bien. Lo tenemos que explicitar bien, de una forma correcta y adecuada a los tiempos que corren. El tema no es que yo antes diga justicia social y después le diga simplemente que somos más equitativos. No, hay que hablar de justicia social, porque para eso es una base de la doctrina social de la Iglesia. El tema por ahí, ¿cómo lo comunicamos? Pero los conceptos son, la idea es, el tema es que tengamos en claro quién la va a llevar adelante, cuál es la organización que se va a respaldar y cuál es el proyecto que debemos hacer. Vuelvo con lo de Cristina. Tiró un par de puntas de determinados debates que nos debemos dentro del peronismo. Entonces yo la escucho, che, qué bueno, me planteo. Ahora, ¿qué debate me dio el kirchnerismo en este tiempo? Entonces digo, bueno, está bien, lo que dice está bien. Y aparte, ¿en dónde lo debato? ¿Voy al PJ de la capital federal? ¿Voy al PJ Nacional en la calle Mateu? ¿Me abren la puerta? ¿Tengo lugares donde permanecer y debatir? ¿Me generó eso la dirigencia? Hasta ahora lo que veo de mis dirigentes bonaerenses es que se están peleando unos de otros como gallos de riña. Pero en vez de plantear, en vez de gritar nada sin Cristina, ¿por qué no leen a Cristina? Que Cristina te está diciendo, hay que debatir esto, hay que debatir esto, hay que debatir lo otro, hay que generar
nuevas formas de entender la cosa pública, que por eso perdimos frente a Milei. Más allá de los nuevos tiempos que corran y de mar en coche. Entonces, bueno, hagámosle caso a Cristina. Ponele, podés apoyar o no a Cristina, eso ya es otra cuestión. Ahora, hagámosle caso a Cristina, que por lo menos votos tiene, cada vez menos, lo que quieras, pero tiene votos, y empecemos a debatir. Otro lado, Moreno. Bueno, Moreno, él sí tiene como algo para más organizadito, debate, no debate mucho, digamos. Moreno baja la línea, es esto y no se debate. Plantea un programa, te puede gustar o no. Yo tengo mis objeciones, pero por lo menos me plantea un programa. Es algo más armadito. Digamos, se puede debatir. Hubo un intento los otros días de economistas de distintos sectores del peronismo. Viste, como que quedamos así. Terminaron diciendo que quedamos así. Eso te tiene que profundizar. Lo mismo Grabois. Estuvo con el Papa, tiene su organización, tuvo sus votos en la interna con Massa, respetable, 7%, por ahí me apurás, va solo y en provincia tira un 10%, él entra como diputado, lo mismo entra Moreno. Ahora, el tema es que se unan todos y que debatan 5 puntos, 7 puntos concretos. Si lo pudo hacer Milei, es el pacto de mayo, que no es pacto ni es de mayo, de 10 puntos que tenían que ponerse de acuerdo las provincias, que por supuesto se lo pasan después por donde no da el sol, pero como quieren que les tire alguno mango, le firman y ahí va. Pero nosotros sí necesitamos en serio ponernos de acuerdo en determinados puntos. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, no hay que privatizar aerolíneas, Ahora, ¿cuál es el proyecto que tiene el peronismo? ¿La dejamos así como está estatal? ¿Podemos integrar una empresa nacional, Euneikian, extranjera? ¿Podemos integrar las líneas brasileñas? ¿Le podemos decir a Putin con los rusos? ¿No le decimos a nada y ponemos a los israelíes? Algo. Digo, bueno, esto está mal, perfecto. Bueno, mi proyecto es este. Le acerco esto. Yo creo, porque acuérdense, en la época de Perón de los 70, había empresas estatales con participación 50-50 entre Estado y privados, menos privado, más privado, cogestión y autogestión con los sindicatos. Acuérdense el caso de Segba y de Ítalo en el tema de la luz, o los ferrocarriles que estaban los... Pablo, con respecto a Perón, porque pareciera que hay diferentes pensadores y pareciera como que cada uno tuviera un Perón distinto, ¿no? Y mi pregunta, o la pregunta de varios compañeros, es si existe un Perón en distintas dimensiones o cada pensador se arma el Perón a la medida de lo que ese pensador quiere decir a través de Perón, ¿no? No, eso seguro. Son ambas cosas. Yo me acuerdo en la época del menemismo, a través de Jorge Castro, un gran intelectual que estuvo cerca del peronismo y es absolutamente, que venía de la izquierda y después es absolutamente de derecha, un cuadro de la derecha serio, ¿no? En este caso, donde servía como intelectual orgánico, pretendido intelectual orgánico para el menemismo, donde utilizaba algunos fragmentos de Perón que eran como más amables con el capitalismo y demás, y entonces, bueno, era como para justificar el accionar de Menem. Universos de mi tiempo es la biografía política de Menem, que está escrita por Nelson Castro, por Jorge Castro, mejor dicho. De hecho, tiene párrafos hasta que son iguales. Y lo que hace es como una traspolación de un Perón liberal. Así como en los 70 hubo una traspolación de una especie de Perón socialista. Tengo acá el libro rojo de Perón, haciéndolo émulo del libro rojo de Mao. Claro, estamos hablando de un pensador, Perón,
cuyo magisterio fue por muchas décadas, tiene muchos textos, y obviamente vos tomás elementos que en un contexto Perón lo plantea y después plantea otra cosa, por supuesto, en otro contexto, porque los contextos históricos son mutables. Entonces sí, cada uno agarra el Perón que le conviene. Entonces cuando por ahí el caso más grave es Evita, porque Evita vos tenés, más allá de su actividad de actriz y demás, que es una década, pero la actividad política pura de Eva es el primer gobierno de Perón, 1946-1952. Entonces, hay que tomar los textos de Eva en el contexto de entre 1946 y 1952. Entonces es difícil hacer hablar a Eva, una mujer de los años 40 y principios de los 50, que muere de cáncer a los 33 años, en 1952, con cánones o categorías del siglo XXI. Lo han hecho, ¿eh? Y lo han hecho. Entonces, bueno, ahí es como más grave. La han vestido incluso de verde a Evita. Claro, entonces... en el momento donde fue el debate, ¿no? No, por supuesto. Yo de plantear una Evita abortera o una Eva santa que corta las cabezas de los que no son católicos, en ambos casos es un error. En ambos casos es un error. Eva es una mujer política de su época que creía en parámetros de, ahora que lo escuché a Milei, de Dios, Patria, Familia. Ponele dentro de un mensaje más conservador, sí, seguro, porque estamos hablando de 1946 al 52. Entonces ella, por supuesto, que era casamentera, quería que las mujeres voten, que puedan tener otro trabajo, pero que también estén casadas. ¿Por qué? Porque eso, para los parámetros de la época, sobre todo le digo a las chicas, era o tenía un sentido de progreso e integración. Hoy no, pues las chicas pueden estar no casadas, solteras, conviviendo con otra mujer, para mí es exactamente lo mismo. Pero para los parámetros de 1946, para Eva, casarse es progresar y es tener un proyecto. Esto me hace acordar a Jauretche. Dice que esto es una misión. Claro, no, pero mira, me hace acordar a Jauretche en los 60, esto dicho por Galasso. Decía Galasso que siendo estudiante, creo que en la Universidad de Económicas, en Ciencias Económicas, se encuentra con Jauretche. Entonces él, un grupo de militantes, ahí medio de la izquierda, dice, bueno, acá el problema es el problema es que no tenemos divorcio. Cuando hubo divorcio en el peronismo, 1953 a 1955. El problema es que acá no tenemos divorcio. Entonces Jauretche le dice, sí, ¿cómo se nota que usted es de capital? Porque acá, para decirlo, ¿cómo se trata es porteño? No, acá el problema es casarse. Porque por ahí usted lo ve con los parámetros de capital, federal, que son como más libres, pero en el resto del país, en el interior, casarse es tener un proyecto. Entonces el tema no es que se divorcie uno, sino que primero tiene que casarse, pero no casarse porque Jauretche fuera católico casamentero, que no lo era, sino que en ese momento casarse implicaba tener una familia que era igual a tener un proyecto. Tenías trabajo, los chicos iban a la escuela, avanzaban, había pleno empleo, entonces bueno, ahí sí vos te podés casar. Cuando hay una situación de inestabilidad económica, no te podías casar. Estamos hablando de los parámetros de décadas atrás, que hoy no los puedo replicar. Entonces cuando nosotros en el peronismo hablábamos de una cuestión de normatividad familiar y demás, la familia peronista. Bueno, la familia peronista y sigue papá, mamá y los nenes, pero tienen su casa en un barrio obrero y un mantel de hule y hay gente comiendo y el domingo tienen un asado. Eso, que no será para los troscos o el PC muy revolucionario, pero para nosotros es un montón. La verdad que es un montón, no lo vamos a plantear a la familia
feliz marxista plantando rabanitos o cosechando el arroz en los arrozales con las balas. No, lo nuestro tiene que ser una cuestión de integración. Justo que tocaste el tema de Evita, y teniendo en cuenta que se ha pasado el mes de septiembre, que es un mes que para los peronistas hay una fecha que es compleja y es el 16 de septiembre, pero siempre, justo que nombraste Evita, siempre quedó esto de como que hay una parte entre el 52, o sea, entre la muerte de Evita y el golpe de Estado, o sea, cuando Evita pasa, mejor dicho, a la eternidad y el golpe de Estado, hay 3 años, ¿no? El tema es, ¿qué es lo que sucede en esos 3 años? Pero a su vez, la otra cosa que varios compañeros se preguntan es ¿qué hubiera pasado si en ese 1955 o en esos 3 años hubiera estado viva Evita? Pero esto me gustaría que me lo contestes cuando regresamos, ¿te parece? Perfecto. Vamos a una pausa con Pablo Vázquez y ya regresamos. En el único programa que se aprende al general Perón. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, y continuamos en Doctrina y Realidad y seguimos con el compañero Pablo Vázquez en el único programa donde se aprende a amar al general Perón. Pablo, quedaba pendiente la pregunta del bloque anterior y bueno, me gustaría que la desarrolles. Bueno, frente a la pregunta ¿qué hubiese pasado si? En este caso, ¿qué hubiese pasado si hubiese sobrevivido Eva? Bueno, Eva tuvo un percance en el 49 que ahí le detecta Oscar Ivanišević, que era el médico, ministro de Educación, 48-50 del primer peronismo, y le detecta un principio de cáncer que ya había tenido algún indicio la mamá, pero como le extrajeron en la parte de la matriz y demás, lo pudo sobrevivir y no tuvo remisión ni nada. Pero en el caso de Eva, se negó, ¿no? Ella tuvo mayor agresividad ese cáncer, no quiso que lo tratasen a tiempo, por ahí si lo trataban a tiempo, esa otra hubiese sido otra historia. Entonces, hagamos de cuenta que la trataron a tiempo o ella se dejó tratar. Frente a eso, podemos encontrar varias cosas. Primero, si Eva no estaba enferma de cáncer y no se hubiese muerto en el 52, hubiese tranquilamente estado bien para presentarse como candidata a vice en la fórmula Perón-Perón, la fórmula de la patria.
Es lo primero que uno piensa. Ujú. Lo segundo que te digo es, ojo, porque el problema no era el cáncer. El problema es que las Fuerzas Armadas, la Iglesia y hasta sectores del Partido Peronista, TECER y toda esa runfla que después va a estar en contra de Perón y lo va a traicionar en el 55, no la querían. Entonces había como una idea de intento de golpe de Estado, que de hecho existió, con el general Menéndez, en septiembre de ese 51. Entonces, ¿hubiese sido Eva vice? No, porque la situación de fuerza, está bien, la apoyaban las mujeres y la CGT, pero a Perón le rompió los huevos el ejército, el clero y hasta alguno del partido. Frente a eso, ya se dan dos hipótesis. O Eva, obviamente, se iba igual a embroncar, pero se la aguantaba, esperaba, porque total estaba viva y iba a ver qué sucedía. No se muere en el 52. Bueno, estamos bien, aunque en ese momento, 52-53, hay un problema económico fuerte, está lo que me decía mi abuela de que comían el pan negro, que hoy compro salvado, pero o mi hijo, pero para la época que teníamos trigo a rabiar, era toda una afrenta. En realidad tuvimos malas cosechas, tuvimos 3 cosechas horribles de trigo y demás, ya los precios internacionales no los podíamos imponer, ergo, la distribución de la riqueza iba a tener una rémora. Entonces, bueno, ya el papel de Eva con la fundación hubiese estado un poquito más limitado. Se hubiese ganado las elecciones, Perón iba a asumir como presidente, Eva en el 52-53, por ahí era la herramienta política como cuadro de enlace para frenar a muchos sectores especuladores y demás. De hecho, hasta se acusó de la carestía de la carne a Juan Duarte, que no tuvo nada que ver y de hecho después termina suicidándose o lo suicidan. Bueno, en cualquiera de los dos casos, con Eva viva no hubiese pasado nada y Juan Duarte seguiría siendo el secretario de Perón. Pero como la situación se complica y tiene que, en lo político, por lo económico, después se reactiva, ¿no? Después hay una reactivación. Es la única vez en la historia argentina que se llama elecciones para vicepresidente. ¿Por qué? Quijano muere de cáncer en el 52, antes que Perón asuma. Por eso cuando lo ven a Perón, no lo ven con Quijano. O sea, la fórmula termina siendo nuevamente Perón-Quijano. Ahora, Quijano se muere. De hecho, tengo una foto con Eva yendo al funeral de Quijano. No es que Eva no es la vicepresidenta porque tenía cáncer o estaba enferma de cáncer, sino porque molestaba, incordiaba aún en 1951 a los grupos de poder y Perón tenía sus límites. Los podía estirar, sí, pero en una situación encima de carestía económica tenía que ir maniobrando. Eva estaba viva, 53-54, hay una cosa que es seguro. No hubiese tenido problema con la Iglesia Católica. Se hubiese arreglado todo el tema. ¿Eso qué hubiese implicado? Bueno, hubiese negociado Perón con algún sector. Teníamos dos opciones. O negociaba Perón porque fue mal aconsejado en la lucha contra la Iglesia Católica. Estamos hablando entre mitad del 54 y mitad del 55. O sea, la pelea con la Iglesia es menos de un año. No es algo que tenga una proyección que haya seguido en años, sino en ese momento. Quizás la acción de Eva hubiese puesto paños fríos para que Perón no se hubiese peleado. Recordemos que la pelea era porque la democracia cristiana se iba a poner en nuestro país, instigada por Estados Unidos, Italia y la mar en coche, y nos iba a robar electorado que la dificultó, que nos robe la democracia cristiana. Pero pongámosle que en ese momento tenían miedo. Y al mismo tiempo, desde algún sector de la Iglesia decía que el peronismo avanzaba en un marco totalitario frente a algunas libertades y sobre todo el sector de la Iglesia. Bueno,
en cualquiera de los dos casos con Eva viva lo hubiese resuelto, porque pegaba 4 gritos o porque se llegaba a algún acuerdo y Perón, claro, acordémonos esto, muerta Eva, la relación líder-pueblo sigue intacta. El problema es que no tiene correa de transmisión, no hay cuadros de enlace, no dio a tiempo para construir esos cuadros. Y los que había, algunos eran runflas, y cito 2, Tesser y Mendé, que los dos traicionaron a Perón, pero no que los traicionaron porque puteaban a sus espaldas, sino porque declararon en contra de Perón. Había filmaciones que se pasaban en los cines, donde Tesser, elegido vicepresidente en el 54, traiciona a Perón, lo denuncia, y después Raúl Mendé, que era el secretario de Asuntos Técnicos, ministro de Asuntos Técnicos, si en el 54 planteaban una elección para vicepresidente, por ahí la ponían a Eva. Vamos a seguir pensando que hubiese pasado así. Ahí sí ganaba. Ahí sí Perón la dejaba, porque bueno, voy a todo o nada, ya me pudrí, me voy a todo o nada, y yo creo que no hubiese golpe del 55. Obvio, si ella iba de candidata, también tendría que haber arreglado con el ejército, las fuerzas del clero y demás. Bueno, no me peleo con ustedes, no pasó nada, arreglo, bueno, pero Eva es la vice. Hubiésemos sí proyectado un gobierno por ahí con mayor estabilidad. Hubiésemos tenido un golpe de Estado, y es probable, pero no por Perón, sino por la inestabilidad en la región en el marco de la Guerra Fría. Nos hubiésemos evitado a Rojas, a Aramburu y todos los muchachos, seguramente que sí, si eran todos unos alcahuetes del peronismo, sobre todo Rojas. Hubiese estado ahí chupándole el culo a Evita o a Perón dándole medallitas, eso seguro. Videlita, devolvé la medallita, porque le decían a Videla Balaguer, uno de los que hizo el golpe del 55 y era un chupamedias de Perón y regalaba medallas con el escudo peronista por todos lados. Entonces eso se hubiese parado. Hubiésemos tenido un golpe, sí, porque había un marco de deterioro en la región muy fuerte, entonces íbamos a quedar aislados absolutamente. ¿Quién hubiese dado el golpe? ¿De qué modo hubiésemos dado el golpe? No sé. Nos podríamos haber unido con algún sector del radicalismo, y puede ser, porque viste, si los radicales por 4 monedas se venden, ya desde la muerte del propio Irigoyen y que los derrocaron en el 30, les voltearon una elección en el 31 y sin embargo se fueron tras las faldas de el general Justo y adhirieron al pacto Roca-Runciman, y por ahí arreglaban con Perón el sector desarrollista y teníamos un proyecto por ahí mucho más centrista de clase media. Si vos me tirás la especulación, ¿no? Sí. Ahora, ¿evitábamos un golpe? Por ahí evitábamos el del 55, no sé otros, porque esos otros, insisto, toda la región estuvo con golpe de Estado. Recordemos en el 64, cuando Perón quería volver, en el contexto, en el momento, hubo un golpe, el de Castelo Branco, en Brasil. Entonces no me hubiese extrañado que por ahí el peronismo hubiese seguido. Nota de color, si uno revisa la revista Mundo Peronista, estaba estaba proyectado el tercer plan quinquenal, 1958-1962, íbamos por todo. Así que supónganse que ya teníamos el tercer plan quinquenal. De hecho, ya estaba proyectado, estaba ahí, búsquenlo. Dice tercer plan quinquenal y marca cómo es el modelo de ese plan quinquenal. Hasta ese momento hubiésemos tirado, por ahí había desgaste, porque obviamente, si me sale el prurito politológico, te diría que vos necesitas rotación de élite. Entonces, ahora, ahí está la otra gran pregunta, ¿no? Ya que nombraste 1964. Ya que estamos con los que hubiera sido, ¿no? Emulando a un programa de TV que hubo, si hubiera sido, ¿no? Un programa de cable, de documentales. ¿Qué hubiera pasado, no? Si el general hubiera regresado 10 años antes, con 10 años menos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hubiera pasado
siendo el presidente de la nación, el general Perón, si hubiera podido presentarse a elecciones, ¿no? Mucho antes. Mirá, en ese caso no hubiese vuelto porque estaría, pero no sé si después tendría ese golpe, alguna injerencia, y de esa injerencia que irse a algún exilio. Entonces uno no, viste, como cuando se repite, como en la serie de Flash, que de la última película, que se repite, pero siempre caen 2 o 3 ítems que no lo podés obviar. Bueno, en este caso no hay tutía al golpe, pero no por Perón ni nada, sino por el contexto de la Guerra Fría y de la inestabilidad regional por la crisis de los misiles y todo lo demás. ¿Tendríamos más estabilidad? Seguro. ¿No tendríamos tantos muertos? Seguro. ¿Hubiésemos evitado el golpe del 76? Casi seguro. Pero es difícil evitar en esos momentos un golpe. Salvo México, todo el resto de los países latinoamericanos tuvieron un golpe. Todos. Entonces, bueno, por ahí Venezuela, paradójicamente, con el punto fijismo, lo que hablaba Chávez, la democracia cristiana y la socialdemocracia arreglaron, viste, alternarse, pero en algún momento eso explotó y el golpe se da con Chávez. Pero a previo hubo un golpe en el 58 cuando estuvo Perón, pero del 1958 en adelante hubo como cierta estabilidad hasta que no aguantó más ese sistema. Así que, bueno, el que hubiese pasado, yo creo que hubiésemos tirado un poquito más, hubiese sido un poco más justo, menos muertos, se hubiese desarrollado un poco más el trabajo del peronismo y hubiésemos evitado un montón de problemas para el país. Pero esto, cuando dicen el peronismo, si no aparecía, evitaba un montón de males. No, si el peronismo se mantenía, es que evitaba un montón de males. Ese era el problema de que... Ahora, regresando un poquito en el tiempo, en 1958 hay un pacto entre Perón y Frondizi, ¿no? ¿Y cuál es la función que cumple John William Cook para ese pacto? Sería la pregunta, ¿no? En este caso, como Perón cae en el 55 y el único que se pone en contacto, por lo menos de manera formal, era John William Cook, recordemos, fue diputado nacional del 46 al 52, el periodo de los diputados era 6 años. Él tiene como 2 años medio alejado del peronismo, lo ralearon un poco, pero a partir del 54 se pone más chispita, entonces dirige el semanario De Frente, es vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosas, integra la Comisión de Repatriación de los Restos Juan Manuel de Rosas y es interventor del Partido Peronista en la capital federal. Entonces, frente a eso, Cook es una figura de peso en la constelación peronista de los peronistas que podrían reformular cierta dirigencia del peronismo del 54-55 que lo estaba llevando a Perón al desastre de la pelea con la iglesia. Y eso que no estamos hablando de un Cook que por ahí hubiera sido más inteligente y hubiese negociado mejor con la iglesia. No es el Cook de Cuba, es un Cook nacionalista que no era chupacirio, pero se llevaba bien. Entonces podíamos haber negociado con la Iglesia Católica. Digo, un gran drama es ese, y otro que nos encuentra el peronismo muy desgastado, mucho obsecuente, mucha cosa que después el propio Perón, cito a Perón, habla al respecto de cómo se encuentra deteriorado. Eso que dice, con la masa, la unión masa-líder es inconmovible, el problema es la dirigencia, aquello como... Me hace acordar a lo de Pino Solanas con Getino, lo de cada dirigente lleva su gallito bajo el brazo y entonces tiene los intereses de esos dirigentes, mientras que la masa no tiene ningún problema. Pero sí, en el caso de Cook, obviamente se pone en contacto, hizo que estaba preso, se pone en contacto con Perón, Perón lo nombra su delegado y a partir de ahí desarrolla su... delegación, su representación de Perón, por lo menos un par de años, hasta lo que es el inicio de Frondizi.
es uno de los apoderados que, junto con Frigerio, llevan adelante la firma del pacto Perón-Frondizi en Caracas. O sea, Frondizi no va, pero sí va Frigerio, que era como que vaya Frondizi en ese momento. Era como carne y uña. Entonces, por Perón, estando Perón en Caracas, está Cook. Esto nos dio el dato Enrique Oliva, que Enrique Oliva fue el que tipió el pacto. Lo dice el propio Cook, cuando en el gobierno de Ilia dan de baja los contratos petroleros, lo llaman a Cook para que venga al país a declarar en la Cámara de Diputados sobre los contratos petroleros de Frondizi. Entonces dice, los contratos petroleros de Frondizi están en contra de lo que se había pactado en el pacto Perón-Frondizi. Bueno, díganos cómo fue el pacto Perón-Frondizi. Entonces viene Cook y declara, de hecho hay un folleto con toda la explicación del propio Cook en la Cámara, en la comisión investigadora sobre el hecho, que investigó la anulación de los contratos petroleros que planteó Frondizi. Después, una pregunta, porque también en estos días, también dentro de septiembre, se cumplen 50 años, ¿no? de la desaparición física, del asesinato de José Ignacio Rucci, ¿no? Y la pregunta es, en principio, ¿qué hubiera pasado si José Ignacio Rucci no hubiera sido asesinado con el pacto social, ¿no? Porque si había algo importante, no solo la lealtad de José Ignacio Rucci a Perón, sino también el tema del pacto social, ¿no? Que era uno de los tipos, creo que era el tipo más importante para el pacto social, ¿no? Tenés dos cosas, no solo Rucci hubiese sostenido hasta el último momento el pacto social, sino que muerto Perón, el presidente era Rucci. El heredero político, el hijo, es Rucci. El hijo político, más que Isabel, sin desmerecer a Isabel Perón. Pero teniendo Perón la posibilidad de elegir un heredero, te tiro más. Estando Rucci vivo, Rucci hubiese sido el presidente y con la idea de Perón del modelo argentino de tener un primer ministro, Balbín hubiese sido ese primer ministro, Isabel hubiese sido vice, seguiría como vice, y en esa fórmula Rucci-Perón, hubiese sido la fórmula era Rucci-Perón, por Isabel Perón. Así que hubiese sido una fórmula imbatible. Y si lo hubiesen llamado él, ¿no? Arreglándolo Perón con un poco de tiempo y sobrevida, y hubiésemos tenido ahí sí un proyecto nacional en serio con la unión de todos los argentinos. Por supuesto, eliminando cualquier vestigio tanto de los grupos reaccionarios de derecha como de montoneros o de otros sectores, del ERP sobre todo, que conspiraban contra nuestro gobierno. Entonces, en ese caso, López Rega hubiese sido anulado, Firmenich no tendría razón de ser y el ERP hubiese sido derrotado legalmente. Entonces, frente a eso, sí, se podía especular. Rucci vivo era como si hubiese gobernado Perón, ¿no? Teniendo o pensando que Perón hubiese muerto en el 74 y Rucci estuviese vivo. Bueno, yo creo que ahí, si Rucci estaba vivo y demás, hubiesen llamado nuevamente a elecciones, hubiese sido el consultor permanente de Isabel, hubiesen llamado nuevamente a elecciones, había una elección donde él se adelantaba todo presidente y ella vice, y si existían las reformas que se pensaba a nivel constitucional, esto es, que hubiese pasado sí, ¿no? Las reformas constitucionales que planteaba Perón dentro del marco del modelo argentino, hubiese existido un jefe de gabinete, un primer ministro, y ese se lo hubiesen ofrecido a Balbín. Y si no, algún radical, Alfonsín no, porque justo era oposición en ese sentido y no nos veía mucho. Pero con eso arreglábamos con Balbín y quizás en el marco de especulación, ¿no? Uno tira
especulación. Sí. Ya Rucci, como presidente, tenías todo un background que te permitía sentarte de otra forma con el radicalismo, que venía cascoteado, no tenía representación, había perdido en todos lados. Acuérdate que la fórmula que acompaña a Balbín es con De la Rúa. Y De la Rúa, a lo sumo, sí gana como senador en la capital federal, que le gana a Sánchez Sorón. Pero tranquilamente hubiesen agarrado. Insisto, radicales que por 2 monedas apoyaban al que derrocó Irigoyen en 1930, que estamos hablando del general Justo. O sea, lo que veo con la Petri, Luis Alberto Petri, por eso la Petri, como si dijese L.A. Spinetta, Luis Alberto Petri, no es una cosa excepcional, o los diputados radicales que votaron en contra de los jubilados, o ahora hasta por el tema de el presupuesto universitario. Digamos, siempre han tenido un sector acomodaticio y otro sector que podíamos dialogar. Bueno, podríamos haber dialogado con ellos tranquilamente y le decíamos, bueno, mire, tenemos el 60% del padrón a nuestro favor. ¿Quieren sumarse o se quieren seguir afuera como una cuestión testimonial? Y hubiesen agarrado viaje. Pablo, en estos días también se estrenó una obra en la cual está basada esa obra en un debate que hubo por aquel tiempo, en principios de los 70, y que en el debate hubo 2 expositores de ese momento, que uno era precisamente José Ignacio Rucci. El debate de Rucci-Tosco. Si hay lealtad al general Perón, Rucci era, ¿no?, el número 1. Y por el otro lado, Agustín Tosco, ¿no? Mirá lo que te voy a contar. Un compañero que hoy ya ha pasado a otro plano. Amigo, más que un compañero, porque era de izquierda. En un momento me manda por WhatsApp un pedacito distorsionado donde solamente Tosco criticaba el peronismo. Claro. Entonces yo recuerdo, y él me dice, mirá, este debate yo lo vi por televisión, porque lo dieron en aquella época, ¿no? Un compañero de hoy estamos hablando de un hombre de hoy, estaría cumpliendo 70 y pico de años. Y recuerdo que yo lo veo, lo escucho, y le digo, mirá, me estás mandando un recorte de lo que fue un debate, y esto está entero en YouTube. Y entonces le mando el debate entero, le digo, y después hablamos, le digo, ¿viste? Pero bueno, simplemente era contarte esto, y me gustaría vos que me das un poquito sobre esto, ¿no? Sobre aquel debate que habrá sido, supongo... uno de los pocos momentos... Mira, es medio loco porque... Mira, me dicen que Fabián Vena es... estuvo muy bien. Sí, señor. Yo estuve en el día, en la avant premier. Estuve en el día de inauguración en el avant premier de la obra, cuando se estrena. En el estreno de la obra, ahí en la UON Capital, que la verdad fueron muy gentiles en invitarme. Bueno, ahí vos ves 2 cosas. Uno, la dimensión de los dirigentes. Puedo coincidir o no con Tosco, pero es un tipo formado. Y ni que decirte de Rucci. Paradojas. El programa lo dirigía... me quedo en los que lo dirigían más que en el debate, porque a mí me gusta el chisme. Uno era Gerardo Sofovich. Sí, Gerardo Sofovich. Tenía un programa así como de debate. Eso yo creo que era Canal 11. Si hay algún viejo, el viejo Tele 11. Y el otro que lo acompañaba era Conti. Conti, que era... no Conti el de Gran Hermano, sino el periodista Conti, que después va a ser vocero y va a estar en Bienestar Social con López Rega. De hecho, Paino, hay un libro de Paino que acusa por la formación de la AAA y acusa a Conti, que es el gran organizador inicial de la AAA a manos de López Rega. Mirá las paradojas. El otro, el ruso, el timbero, el que más fina que las gallutas, ¿no? Ese
el otro, bueno, que después dirigió Canal 7 con Menem, y el otro, un periodista de renombre en su momento, que se une con López Rega y ya sella su destino. Me enteré que hasta quería hacer un libro eximiéndose, que en realidad la AAA no era López Rega, que no los militares, que no tenía nada que ver. Deja bastante que desear. Volviendo a los actores principales, que son los dos del debate, sea transcripto, no quedaron las cintas. Y eso que fue un programa de buen rating. Claro, había 4 canales, lo veía todo el mundo, pero el programa duró un mes más y ya lo cerraron. Y eso que tuvo un rating que hoy estarían todos emputecidos con ese rating. De 50 puntos, como que te diga 40 puntos, una barbaridad. ¿Qué pasaba? Fumaba. Bueno, hoy parece una cosa de locos, a mí me enloquece, pero se fuma, tenían los ceniceros al lado. La verdad que la actuación de Vena es muy buena, rescata mucho la impronta de Rucci, Robito también, la impronta de Tosco. Creo que es una obra para que los chicos, los estudiantes se acerquen, y mucho compañero y compañera conoce el contexto histórico, pero los más jóvenes no, por ahí es muy explicativo, está muy dirigido a las jóvenes generaciones porque remarca cosas que para nosotros es obvia, pero para el resto no. La recomiendo 100% porque actúan muy bien, la apuesta está muy bien, y creo que es uno de los pocos momentos, no voy a exagerar, es uno de los puntos más altos del debate sindical argentino. Iba a decir que es uno de los pocos momentos de debate del movimiento obrero. No, el movimiento obrero se ha caracterizado por tener grandes dirigentes, desde Saulo Baldini hasta Moyano, independientemente de las posiciones que uno tenga hoy por hoy, son tipos formados, aún hoy en la Moyano padre e hijo, y aún hoy hay dirigentes de distintos sindicatos que la verdad tienen formación y defienden a los trabajadores. Hay otros que, bueno, como en todos lados, ¿viste? Mejor perderlo que encontrarlo. Pero en este caso, Rucci y Tosco, en 2 niveles distintos, dan una impronta de cómo plantarse frente a la realidad, manejando poder en serio y teniendo claro cuál es el proyecto de ambos respetables. Yo estoy obviamente más con Rucci, como vos, pero esto no quita que yo reconozco la honestidad de Tosco. Absolutamente, no es los sindicatos clasistas de ahora, es otra cosa. Y en el caso de Rucci me dicen, oye, es la ortodoxia, qué sé yo, ojalá tuviésemos esa ortodoxia, ojalá tuviésemos dirigente como José Ignacio Rucci. Hablando también de Tosco y entrando, si se quiere, a la parte de cuando se hablaba vendría a ser el socialismo nacional, ¿no? Hay un video, el cual se ha difundido mucho en este tiempo, que ese video yo tenía a la hora de los hornos. Sí, señor. Hay un reportaje que le hacen al general Perón, donde el general Perón dice que se arrepiente de no haber fusilado a aquellos que hacen el intento de golpe en el 51, si no me equivoco. Y él dice, yo los tendría que haber fusilado, si los hubiera fusilado, ¿no? Lo de General Menéndez. Exacto. Y a mí, digamos, y yo supongo que cualquier compañero peronista que haya leído al general Perón, teniendo en cuenta cómo pensaba el general Perón y cómo actuaba, creo que jamás lo hubiera hecho. Pero, ¿qué hubiera sucedido? Sí, ¿no? El general Perón hubiera hecho eso, e incluso en el 55 hubiera dado batalla y hubiera ganado la guerra civil. ¿Qué es lo que hubiera pasado, no? Y una guerra civil. O sea, en el primer caso hubiese quebrado una premisa de todo peronismo, ¿no? Todo el peronismo que no es derramar sangre. O sea, el peronismo nunca derramó sangre. Y eso hasta los opositores lo reconocen, porque dicen es un dictador, qué sé yo, pero no derramamos sangre. En segundo caso, pensar en un Perón cual Games of Thrones, con los opositores colgados y cayendo sangre, es una locura al respecto, cosa que los otros sí han hecho y lo han hecho por las sombras.
yo lo escuché el reportaje. Obviamente el contexto no es lo mismo el contexto de Perón en un momento, hay que entenderlo en dos planos. Uno, estando en el exilio en momentos duros, donde él le agarra bronca por eso, y por el otro lado, el momento político, donde él tira dureza. Hay momentos que los discursos de Perón son duros porque él exige dureza, y hay momentos de los discursos que es más negociador porque se requiere la negociación. Digamos, estamos hablando de un jugador de todo terreno, donde cada palabra que dice, cada cosa que usa, cada tono, cada tip, y eso que no estábamos en la época de Instagram y todo lo demás, pero él manejaba esas cuestiones, entonces no se le iba a escapar. Pero dijo esto y se calentó. Bueno, me calenté, no hay problema. No, era un hombre cerebral. Digamos, si hay algo que tiene Perón es que es cerebral. Y frente a eso, si habla con dureza, es porque esperaba que hubiese interlocutores y la interpelación fuera en el sentido de la dureza. Les daba alas a los sector duro. Al mismo tiempo, no dejó pasar minutos que llamaba a la concordia. Entonces daba alas al otro sector negociador. No, él siempre tira puntas, depende quién es el que le hable y depende el contexto. Quién es el que gobernaba, si estaba cerca o no algún tipo de negociación sobre lo que tiene que ver con la vuelta de Perón. Entonces, bueno, uno no puede leer unidimensionalmente el mensaje de un estratega, sino que tiene que ver el contexto, por qué lo dice, de qué forma lo dice. Es como la carta de Perón al Che: ha muerto uno de los nuestros, quizás el mejor. ¿Quién dice que lo critican porque no estuvo a favor nuestro? Sí, yo también apoyé el golpe de Irigoyen y todo lo demás. Esa carta, al margen que la haya escrito Perón o no, justamente, sí, Pablo, justamente ese tema es justo lo que te iba a preguntar posterior, ¿no? En principio, adelanté. Claro, no, está bien, pero digamos, hiciste un adelanto a la pregunta, digamos, más que nada, pero está bien, porque la pregunta que yo te iba a hacer es, en principio, ¿cómo era la relación del general Perón con el Che? Y si verdaderamente existió una reunión entre el general Perón y el Che, y si la hubo, ¿de qué se habló? Pero, y además, también después, bueno, obviamente surge lo de la carta, que hay dudas, ¿no? De que si verdaderamente fue escrita esa carta por Perón, o esa carta no fue escrita por Perón, pero si Perón la avaló o no. Pero esto estaría bueno que lo contestes en el próximo bloque, ¿te parece? Bueno. Es un tema, me parece que es un muy buen tema para charlar en el próximo bloque, Pablo. Dale. Vamos a una pausa y ya estamos regresando con Pablo Vázquez en el único programa donde se aprende a amar al general Perón. Ya regresamos.
Y continuamos con Doctrina y Realidad. Y acá estábamos con Pablo, ¿no? Bueno, habíamos tenido el otro día una charla telefónica en la cual habíamos hablado un poquito de este tema que tenía que ver con la última pregunta, en el cual Pablo me despejó algunas dudas que yo tenía, pero bueno, me gustaría que él sea el que despeje esas dudas en el programa. Y tenía que ver con esto, ¿no? Con cómo era la relación entre Perón y el Che, si verdaderamente existió la reunión entre Perón y el Che, y por otro lado, con respecto a cuando el Che muere, la carta que se difunde, que ahí me apunta Claudia, me encantó el Che Perón, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? La famosa carta, ¿no? Donde Perón termina diciendo: ha muerto el mejor de nuestra generación. Si verdaderamente esa carta fue escrita por Perón o hubo ahí algo que no fue. O sea, pero bueno, eso lo va a explicar. Vamos por parte. Primero la relación del Che y Perón, y luego lo de la carta. Bueno, vamos por parte. Sí. ¿Existió una relación Che-Perón? ¿Perón-Che? Sí. ¿Cómo fue? Vamos por ahí está el punto. Primero, hubo un joven, Ernesto Guevara de la Serna, que hizo su viaje en motocicleta, llega hasta Centroamérica, hasta en algún momento se embarca como enfermero en el petrolero Presidente Perón, y en algún momento dependió de la ELMA, de la Escuela de la Marina Mercante, por poquito tiempo. Viste, cuando se embarcan es argentino, entonces va como enfermero y demás. Pero para el segundo gobierno de Perón, estamos hablando del 53, 54, él ya está en Centroamérica, en particular en Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí gobernaba Jacobo Arbenz. ¿Qué pasaba en Guatemala? En Guatemala hubo un experimento de Frente Popular, Nacional y Popular, donde Jacobo Arbenz va a colaborar en algunas acciones los sectores de izquierda. Va a iniciar una reforma agraria y demás. El Che, todavía no era el Che, ¿eh? Yo le digo el Che para tematizarlo, pero todavía el Che no era el Che. Era el doctor Guevara de la Serna, el doctor Ernesto Guevara de la Serna. Y adhiere a ese gobierno. Hay una relación epistolar con la mamá, con Tita Infante, con una amiga y demás, y él dice, es corresponsal de la Agencia Latina, y agrega, con plata del Tata de la Casa Rosada. ¿Por qué es esto en la carta que dice el Che? Porque es cierto, Perón en el segundo gobierno, para quedar bien, o para quedar bien, voy a expresarlo mejor, para difundir un poco el mensaje del peronismo y de la realidad argentina, hablemos Guerra Fría y contextos y demás, tira la Agencia Latina de Noticias. La tira sobre todo en los sectores de Centroamérica. ¿Por qué? En el planteo del continentalismo incipiente de Perón, del pacto ABC, Argentina, Brasil y Chile, y acuerdos con Bolivia, con Ecuador y demás, eso, por lo menos los países limítrofes o cercanos a la Argentina, suramericanos, andaba bien. Ahora, faltaba una relación más profunda con Centroamérica. Entonces tira la agencia de noticias Centroamérica y el Caribe. Era como el proto Telesur. Tira una agencia de noticias, estamos hablando de agencia de comunicación, como si fuera la agencia Reuters o Saporiti, yo que soy viejo. Y con eso tiraba informaciones de Argentina que la United Express, la agencia que regenteaba Estados Unidos, nos bloqueaba.
el Che, el doctor Guevara, era corresponsal. Tiraba algunos títulos, daba alguna noticia, eran cables y demás. Él alega que en el 54, cuando se produce el golpe de Castillo Armas, justo el golpe de Castillo Armas se llama, rescata a algunos argentinos, entre ellos él, el embajador argentino en Guatemala, y lo manda para México. En México, pasado el tiempo, se encontraría con un tal Fidel Castro y la historia sería otra. Pero nos quedamos en lo previo. Pero en varios reportajes, en los 70, dice, no, pues yo lo ayudé, dice así. No, pero si el Che lo teníamos perfectamente divisado, perfectamente identificado, el problema no es suyo, el problema es de la madre, que como siempre decía, pero el problema es de la madre. Él está con nosotros, de hecho le avisamos porque él se quería escapar para hacer la conscripción. Hay un video, ¿no? Que él dice, ellos están con nosotros. ¿Es real ese video? Por supuesto. Y nosotros le pasamos el santo y seña y él se fugó. Es medio... Hago una nota al pie. Es medio raro que el presidente de la Nación diga que ayuda a un no peronista a eximirse de la conscripción. Pero bueno, después vamos a profundizar el tema. Perón tira eso. Digo, y por supuesto, ordene que lo rescaten al Che, que era un muchacho bravo. ¿Pero usted lo tenía identificado? Sí, por supuesto. A eso se le suma con posterioridad el tema de la carta, pero vamos a las conexiones. O sea, hay un primer contacto, Perón ordena, liberen o lleven al Che, no, es mucho. Sí es cierto que el embajador Pascali, que estaba por la zona, o algún otro en Guatemala, me acuerdo los Pascali que eran de Forja, que había uno, estuvo en la Universidad de La Plata, que eran embajadores ahí por el Caribe. Pero el que le toca ser embajador en Guatemala, sí, le facilita los datos a él como argentino para irse a México. A partir de ahí, él empieza a insinuarse el Che, y cuando es yate Granma mediante, la acción de los de 26 de julio, ya es otra historia, ya el Che es el Che. ¿Tiene contactos con Perón? Hay intercambios de emisarios, primero obviamente el intercambio fuerte de Perón es con Fidel, que es el jefe de la revolución. Al caso Raúl Castro, el Che acompaña, es argentino, pero no es el jefe de la revolución. Hay algunos contactos formales e informales, eso lo dice muy bien Fermín Chávez en el libro Perón, el Che y León Felipe, muy lindo libro, un libro exquisito, donde hay algunas dedicatorias. De hecho le dedica Guerra de Guerrillas a Perón, diciéndole que es un viejo maestro. Perón también manda emisarios, tiene relación con Villalón, que Villalón era, por un lado, quería comerciar y tener la exclusividad de la venta de habanos al exterior, y por el otro lado, en los años 60, motoriza la ayuda económica a los primeros grupos de guerrilla peronistas. Entonces hay como un intercambio ahí entre Perón y el Che. Hay una famosa reunión, el que lo alega son dos. Enrique Pavón Pereira, la famosa imagen de que él va a Europa, se rasura el pelo, va como un capuchino y tiene un diálogo porque después de Bolivia quería ir a la Argentina, y de la Argentina quería que el peronismo apoye en su acción militar. Eso lo dice Pavón Pereira. Luco, que era un delegado de Perón, que era puntano, también, lo tengo atrás mío, el libro, tapa verde, y está la foto de Perón con él, que dice que sí, pero lo único que dice es sí, el Che estuvo y lo vio Perón, y ahí se terminó la locución. Y después está el propio Perón, que el propio Perón, en un reportaje a un periodista de la revista Marcha, un periodista uruguayo, Gutiérrez, de la revista Marcha, le pregunta derecho viejo, a lo macho,
que en parte le dice esto mismo que yo te dije antes de cómo lo tenía divisado al Che y demás. Dice, ¿usted tuvo contacto con el Che? No, el que tuvo contacto es Jorge Antonio. Ahí, o sea, contacto directo. Según Perón, que yo digo, ¿para qué va a tener que mentir Perón a Gutiérrez en el 71, cuando estaba en ciernes la vuelta de él, al año siguiente, y cuando ya Perón había escrito su famosa carta de despedida, más otros intercambios epistolares con Rojo, el autor de Mi amigo el Che, que era el que fue el nexo de contacto de Frondizi con el Che, o mejor dicho, del Che con Frondizi. Entonces, bueno, acá tenemos como varios indicios. Uno, ¿tenían intercambio epistolar? Sí. ¿Tenían algunos contactos? Sí. De hecho, hasta hablaron contactos con Belvela, uno de los jefes de la revolución argelina, que se liberan de Francia. Y le aclara, no, mirá, el propio Che aclara, no, mirá, el peronismo no es fascismo, es otra cosa, no soy peronista, pero ojo que es otra cosa, no es fascismo. Hay intercambios también de notas y demás, así que ¿hay alguna correspondencia? Más bien son notas que se intercambian entre unos y otros, dichos, saludos y demás. Sí se demuestra que hay correspondencia entre Perón y Fidel, seguro. Lo que te decía es que es medio raro que Perón acuerde con el Che su incursión a Bolivia y después a Argentina, porque estaría puenteando ¿a quién? A Fidel Castro, que es el jefe de la Revolución Cubana, porque en ese caso el Che es el segundo. El segundo es Raúl Castro, que todavía está vivo, pero digo, en ese caso, por importancia, Fidel y Raúl Castro son dos en uno. Muerto al inicio Camilo Cienfuegos, la otra referencia de la revolución es el Che, que ya se estaba destacando. Tuvo distintos viajes a la Unión Soviética, a China, tuvo su encuentro con Frondizi previo a la reunión de cancilleres y ministros en Punta del Este, ahí por el 61, 60-61. Entonces es medio raro que, viste, haya tenido que pueda haber tenido una reunión Perón con el Che, no había problema. Que acordase con el Che algo al margen de Fidel Castro es rarísimo. Por otro lado, consejos que da Perón y que en el mismo Gutiérrez y que en otros lugares también dice, y yo aconsejé, y de hecho lo escribe con Rojo en su carta, y la posición y la guerra de guerrillas es más vieja que mear en los portones. Ya lo hacían los hititas con Darío II, hablando de Darío, que viene de la época de los hititas. Ya lo hacían en la época de Darío II, así que esto no es el tema. Encima las condiciones de lucha son desfavorables y demás. Tenía una referencia. Entonces, ¿había vínculos con el Che? Sí, había intercambios, notas y demás. La relación tenía que ser directa con Fidel, no con Che. De hecho, Cook, ya instalado en Cuba, le pide que venga, que el propio Fidel lo cubre. Perón no acepta porque sabe que si va a Cuba está condicionado con un sector, la Unión Soviética. No tanto por Fidel, sino por la Unión Soviética. Entonces medio lo joroba para la vuelta, prefiere estar en España, sobre todo que España está bien vista por Estados Unidos. Acuérdense que a partir de 1950 bases militares mediantes norteamericanas con Eisenhower, con Franco, está como eximido. Entonces, bueno, más capacidad de movimiento y demás. La famosa carta del Che, ha muerto uno de los nuestros, quizás el mejor. Hay un tema, si uno compara la carta esa con la carta que Perón le escribe a Rojo, que también habla del Che, es más Perón que el propio Perón esa carta. Digo, es Perón 100% puro, viste, como peronismo puro, es Perón puro. Perón puro.
es tal cual. Yo la firmo con mi sangre, es esa. Ahora, la otra carta, han desculado, que siempre ahí me llamó la atención, pero que fue una herramienta política doctrinaria para los compañeros de los 70, fundamental. En últimas investigaciones, en reuniones de la Red de Estudio de Peronismo y todo lo demás, tienen la hipótesis de que la que planteó esa carta, que es la primera que la difunde, es el grupo político de Alice Guren. Alice Guren, la mujer de John William Cook, y con su grupo político que refería aquí en Argentina. Lo hace sin que Perón lo sepa. Yo creo que le llega a algún emisario, ve Perón la carta y hace como él, siga, que me conviene. Perón le pidió que a Alice Guren que redacte la carta, no me consta. Alice Guren lo hace para contradecir a Perón o estar en contra de él, porque digamos, es una carta que lo plantea 1000 por 1000 a Perón, adherente al Che de una forma romántica, que ni con Eva hablo así. Puede ser. ¿Lo hace de mala? No, en realidad busca congraciarse con determinada militancia que dice, bueno, desde mi sector, desde el sector político que tenemos con Cook, con Alicia, la propia Alicia Guren, lo que plantea es, bueno, no solo tengo la posta porque John William Cook fue el delegado de Perón y hoy está, aunque despromovido, está en Cuba, sino que yo misma, contactándome con los distintos sectores del peronismo revolucionario de aquel momento, tengo carta de Perón. Entonces tengo algún contacto con Perón en ese momento. Pensemos que ella en el 64 es fundadora de un grupo dentro del peronismo, Acción Revolucionaria Peronista, ahí está, porque no me caía la ficha. Acción Revolucionaria Peronista del 64. Perón promover la guerrilla, no, porque de hecho, acuérdense, ya sigo sumando datos. Ya hubo un grupo guerrillero guevarista que fue el Ejército Guerrillero del Pueblo, el de Massetti, que actuó en Salta, también en esa época, pleno gobierno de Ilia. Le fue horrible, y de hecho todavía no se encuentra el cuerpo de Massetti, que quedó ahí en los montes, en el Chaco, los montes del Chaco salteño, perseguido por la gendarmería. Así que es medio raro que si en ese momento el peronismo, aunque me dicen algunos compañeros que les tomé testimonio, que estaban enterados de lo de Massetti y querían alguno poder prestar alguna ayuda o logística, es más bien cosas individuales o de grupos chicos, no es algo orgánico del peronismo, ni hay una orden de Perón, ni mucho menos. Y si no hubo una orden para una acción concreta, que fue el Ejército Guerrillero del Pueblo, menos con el tema de Fidel y del Che, y meto a Fidel porque se hubiese enemistado Perón con Fidel, porque ahí el Che se corta solo, solo Bolivia. Bueno, Bolivia es Bolivia, listo. En definitiva, lo que te digo es, hubo una relación Fidel-Perón, recontra. ¿Hubo una relación Perón-Che? Sí, hubo una relación. Hay un Che que era muy gorila y bajó un poco los decibeles y tiene como una relación más afable con Perón y Perón lo mismo con el Che. ¿Se encontraron? Yo no le veo sentido esa imagen del cura, del capuchino, eso y del debate, que podía haber existido tranquilamente con Perón y pidiéndole el apoyo del peronismo. Yo, si hubiese sido Perón, le digo, pero escúchame, si fracasaste en el 64 con Massetti, ¿vas a insistir con esto? ¿Te parece? Bueno.
La carta que escribió, la de Perón, ha muerto uno de los nuestros, quizás el mejor, la escribió Perón, la escribió Alicia Guren, tomando sí frases, conceptos, elementos de Perón. Es como que hizo un copy-pegue, le dio una carga literaria, porque ella era muy buena escritora, en base a textos de Perón, o algún dicho de Perón, eso de me arrepiento, si yo también estuve en el golpe del 30 contra Irigoyen, es verdad, estuvo Perón en el golpe del 30, todos se pueden equivocar y muchas cosas. Sí, le dio una carga emotiva que Perón difícil hubiese tenido tan explícita al respecto. No es que Perón sea un ladrillo, pero era más cerebral. De hecho, si uno compara la carta que le escribió a Rojo, el autor de Me Avivo el Che, es una carta, insisto, a lo Perón, entre irónico, esto, aquello, lo otro, reconoce las bondades del Che, pero hasta ahí. La otra era un mar de lágrimas que lloraba. Obviamente esa carta fue valiosísima para el trabajo militante, y fue tan valiosa que el propio Perón la lee y dice, sí, acá hay conceptos míos. No sé si dice, son como muy cargados, ¿viste? Muy románticos, muy de telenovela, pero son conceptos míos, sirve, bueno, que siga. El famoso siga. Así que en este caso no quiero quebrar ilusiones de aquellos compañeros que dice Perón se emocionó, escribió. No, hay veces que, mirá, ha pasado con, eso lo ha investigado Oscar Castellucci, lo ha visto lo hemos escuchado hasta en el audio del propio Perón cuando da el discurso de la comunidad organizada. ¿Son palabras de Perón? Sí, porque lo lee y lo convalida. ¿Es un texto que hizo Perón? Entero no, hay manos, hay asesores de aquellos que entienden. Acuérdense que comunidad organizada, cierre del Congreso de Filosofía, la mitad es un comentario de la historia de la filosofía y la otra mitad como Perón, el peronismo, la Argentina se posiciona desde ese sentido, donde la segunda parte es más Perón, ¿no? Ahora, ¿es un texto de Perón? Sí, 1000 por 1000, no solo porque él lo convalida, sino porque hay conceptos de Perón que son caros a él y los repite y los asimila, y hasta algunos que trabajó. Quizás la primera parte de la historia filosófica y demás me ayudaron otras plumas clericales al respecto que sabían más del aristotélico tomismo. Pero eso invalida el texto de Perón para nada. La mayor parte de los textos de Perón los escribió Perón, y de hecho están hasta los borradores y demás. El tema. Y ahora otra, ¿no? Pablo, como para ir cerrando, también otra cosa que queda ahí es la relación de Perón-Balbín, ¿no? Que incluso hubo cartas, ¿no? Entre Perón y Balbín cuando Perón estaba en el exilio. Y bueno, que termina, obviamente, esas cartas en la Argentina terminan en un abrazo, y finalmente cuando, obviamente que también Balbín había sido preso por el general Perón. La relación Perón-Balbín fue tensa, sí. Y termina en el mejor discurso de los opositores, o en ese caso Balbín dice, un adversario ha despedido a un amigo cuando el general Perón se va a la eternidad, ¿no? Así ahí es. me gustaría tu mirada sobre esto, ¿no? Estamos en la misma, digamos, hay una relación de amistad entre ellos, no, pero hay una conveniencia de los dos líderes políticos más importantes de los 70, Perón por parte del movimiento peronista, Balbín como el jefe en ese momento del radicalismo, por lo menos el radicalismo de la línea nacional, enfrentado en ese momento a un joven Raúl Ricardo Alfonsín, que era el futuro mentor de Renovación y Cambio, pero que para el radicalismo del 70 todavía era minoría.
Así que Perón, cuando tiene que tener reconoce al adversario de los años 50, donde se tiraron con todo, de todo y con todo, y hasta el propio Perón, como vos lo decís, lo metió preso en la provincia de Buenos Aires por un tiempo, en ese momento por desacato. Todavía el desacato al presidente corría. Aunque sea legislador, se lo metió preso. En segundo lugar, era también una forma de posicionar a Balbín frente a la avanzada de Alfonsín y demás. Acordémonos que si Balbín, la fórmula fue Balbín de la Rúa, era lo más conservador que existía dentro del radicalismo. Más cuando Balbín empieza la relación de cartas entre Balbín y los sectores que estaban con Balbín, acordémonos que el radical Monroy era el ministro del Interior de Lanuse, donde, bueno, si Perón se movía en distintos lados, el radicalismo no se iba para atrás, porque Balbín, por un lado, se mostraba opositor a Lanuse y integraba la obra de los pueblos, la hora del pueblo con Perón y otros partidos políticos volviendo a la democracia, pero por otro lado Monroy, un jovencito Reinaldo Banos y todo un montón de radicales estaban colaborando, Sajón y demás estaban colaborando con la dictadura de Elcano Lanuse. Entonces, bueno, frente a esa situación de poderío de uno y otro, donde Balbín aprovecha la rosca, la guitarra, pero sabía que los votos los tenía Perón. Entonces tiene que haber un acuerdo entre ambos sectores, entre ambos actores políticos. ¿Cuál fue ese acuerdo? Algunos insinúan que Perón quiso en algún momento que su heredero sea Balbín. Bueno, recién dije que el heredero era Rucci. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de seguir el acuerdo político entre el radicalismo y el peronismo. Y le ofrecía, si no ser el vice, ser en una reforma constitucional el primer ministro. Había una idea que no cuajó en sectores del peronismo y el radicalismo, que la fórmula ya debería haber sido Perón-Balbín. No cuajó, ni por un lado ni por el otro. Los sectores del peronismo querían o que sea Cámpora, algunos Rucci y sobre todo Isabel. Pero bueno, queda Isabel. En el lado del radicalismo dicen, bueno, esta es una oportunidad histórica, otra nueva oportunidad histórica que se pierde, el radicalismo, ya en su momento, acuérdense que le ofreció al radicalismo las dos vicepresidencias, en las dos presidencias primeras de Perón, porque Hortensio Jamín Quijano, el correntino, era de la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora. Pero en realidad le había ofrecido a Amadeo Sabatini, el gobernador radical de Córdoba. Dice, bueno, yo voy, vos sos el vice. No, porque no quiere, se perdió una oportunidad histórica. Quedó Quijano, que sí tenía un grupo, la UCR Junta Renovadora, simpático, pero no era el gobernador de Córdoba, ni tenía la línea nacional. Bueno, nuevamente Perón da muestra de grandeza, digo, unámonos, Perón-Balbín. Aparte él sabía que le quedaba poco tiempo, le pedía a Balbín que la apoye Isabel y que él tranquilamente podía gobernar o cogobernar. El tema que, bueno, radicalismo-peronismo, sobre todo con el peronismo tan en disputa en ese momento, hubiese sido complicado. Pero la relación existió. Pablo. Así que eso es terrible, ¿no? Como Pablo, no se puede la vida nacional. Nos estamos yendo. Nos quedamos sin tiempo. Así que para un próximo programa seguiremos con estos temas, con otros temas diferentes, pero en esta línea de temas, y nos queda siempre pendiente un programa hablar sobre Isabel, pero eso lo podemos pensar para un próximo programa, ¿te parece? Otro programa. Muy amable la llamada, fuerte abrazo y seguimos en la lucha.
Bueno, gracias Pablo por haber pasado por Doctrina de Realidad, como siempre es un gusto escucharte. Y siempre ahí con la compañía de Claudia, que también apunta, hace sus aportes, que es Claudia Avanzo, quien es la editora y productora de este programa. Los dejamos hasta un próximo programa y nos estamos viendo. Gracias Pablo, gracias Claudia, gracias por estar ahí. Hasta luego. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, go pump it up.